Suscriptores, suscribirse, dale like, aprieta la campanita y no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y también comenta para saber cómo nos quedó este video y qué podemos grabar en el futuro. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, que la luz de Cristo junto a la buena noticia nos lleve a la verdad. Como dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este día les hablaré, no yo, sino Cristo, sobre los fundamentos de la iglesia, fundada sobre Pedro y quien le da el nombre de católica. Bien, la Iglesia Católica es la única que ha perdurado sin interrupción desde su fundación, fundada por Jesucristo sobre el apóstol Pedro. San Ignacio de Antioquía en el año 107 llama por primera vez a la Iglesia Católica. Vamos a utilizar varias citas porque vamos a ir metiéndonos en lleno con citas bíblicas. Vamos a hablar aquí con citas bíblicas para tener un respaldo de lo que estamos diciendo. Utilizaremos varias citas bíblicas para aclarar la palabra, el significado de católica. Si nos vamos al diccionario, católica significa universal. Universal. Vámonos a las Sagradas Escrituras para ver dónde nos muestra la verdad. Vámonos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Marcos nos aclara que a toda criatura hace referencia a todo en general, a toda criatura, buenos, malos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Ahí hace referencia a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a todos, a todas las personas. Bien, otra cita que podemos buscar es Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos dice a todas las naciones, en general, a todo el mundo. Bien, otra cita que podemos leer es Hechos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver si mi hijo lo lee. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como les comentaba antes, ¿quién le da el nombre de católica? San Ignacio de Antioquía en el año 107 llama por primera vez a la Iglesia Cristiana Católica. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Vámonos para Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11:26. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron
el nombre de cristianos por primera vez. Bien, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vámonos un poquito a la historia. ¿Quién fue San Ignacio de Antioquía? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? Bien, vamos a leer un poquito de historia. Nace entre el año 35 y muere en el 107. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro, en el gobierno de la iglesia de Antioquía. El primero en llamar a la iglesia católica, universal, católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Bien, esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Cristo, condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempo del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas que aún existen. El canon de la Biblia que conocemos hoy fue creada por la iglesia primitiva. San Ignacio de Antioquía la menciona como católica universal, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, en el Sínodo de Roma, en el año 382. Jerónimo tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 libros, dogma de la infalibilidad papal. Hay muchos protestantes que afirman que fue Constantino que fundó la iglesia. Yo les puedo decir que la ignorancia es atrevida. Constantino nace en el año 272 y muere en el 337. Ya en ese entonces habían 26 papas. En ese entonces estaba el Papa San Félix I. En el año 1520, durante la Reforma Protestante, algunos reformadores canónicos propusieron cambiar la lista eliminando los libros deuterocanónicos, teniendo 66 libros. Sacerdote Agustino Martín Lutero revisó la doctrina católica y rechazó la teología sacramental católica. Antes de 1520, la Biblia estaba completa con sus 73 libros. Pero después de 1520 es donde cambia, ya cambia a 66 libros. Vámonos a la historia de atrás. Esa Biblia se llama Biblia del Oso, Biblia del Siglo de Oro, Biblia completa, 1569. Esta edición de la Biblia Reina Valera contó con los 7 libros
que son los que faltan a la Biblia protestante. Esos 7 libros son Primera Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Barut, Judith y Tobías, que normalmente no son editados para los protestantes. Apócrifos, libros deuterocanónicos. Bien, la Iglesia Católica es la única que ha perdurado sin interrupción. Aquí no queda nada de duda. Desde su fundación, fundada por Jesucristo sobre el apóstol Pedro. Vamos a ver si la edificó sobre los apóstoles. Vamos a leer la Sagrada Escritura en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí vemos edificada sobre los apóstoles, fundada por Jesucristo. Él es la piedra angular. Sigamos. Veamos a cuál de los 12 eligió. Esa lectura la encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 16. Marcos 3:16. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí vemos que instituyó a Simón, a Pedro. En el Evangelio de San Mateo nos aclara quién está de primero. Vamos a buscar la cita bíblica, Mateo capítulo 10, versículo 2. Mateo 10, 2. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro. Aquí vemos que en la lista está de primer lugar Pedro. Pedro, la lista de los apóstoles. En Mateo 16, 18, veamos qué le va a decir Jesús a Pedro. Mateo 16, 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él hace el enfoque a mi iglesia, no a mis iglesias, que hoy en día es lo que ha separado el plan de Jesucristo. Dividir el cuerpo de Cristo. Acuérdese que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, cuando estamos hablando mal de la iglesia, nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo. Vamos a leer una cita bíblica para ver que el cuerpo es la iglesia. Esa cita la vamos a encontrar en Efesios 1:22. Efesios 1:22. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de toda cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos entonces que Él es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Otra cita bíblica que podemos tener podemos leer o buscar ahí en las Sagradas Escrituras es
Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Ve que es importante la iglesia. ¿Cuántas personas, hasta católicas mismas, dicen que la iglesia no es importante? Claro que sí. Vemos que es el cuerpo de Cristo. Es algo absurdo cuando hablamos mal de la iglesia, que hoy en día muchas dominaciones de iglesias es lo que están apuntando siempre a la iglesia, siempre que ella es esto, que es lo otro. Bien, pero acuérdense que cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal del cuerpo de Cristo, por el amor de Dios. Tengamos mucho cuidado. La iglesia, vamos a leer también Hechos 20:28. Hechos 20:28. Oiga lo que nos dice. La iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Oiga, la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Él pagó la última gota de su sudor y de su sangre por la iglesia. Ya basta de hablar mal de la iglesia universal, de la iglesia católica. Que hoy en día hay tantos protestantes que se desvelan por estar criticando a la iglesia que Dios, que Él dio a precio de su propia sangre por el amor tuyo y por el amor mío. Ustedes son, otra cita que podemos encontrar es en 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo en la iglesia. Bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo en la iglesia. Yo me pongo a pensar cuántas iglesias hay en el mundo entero. Y si nos ponemos a pensar, si Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo entero? ¿No será que estamos desobedeciendo a la obediencia de Dios? Despertamos, hermanos. Hoy Cristo, a través de este siervo humilde, quiere que reflexionemos y que por medio de las escrituras, aquí no se está hablando paja, aquí se está sacando o se está presentando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Aquí no se está hablando tonterías o charlatanerías, sino se está tomando las cosas en serio. Hoy en estos tiempos difíciles, creámosle a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Han venido muchas personas que vienen a traer un evangelio distinto, pero hoy Cristo quiere mostrarle a través de las sagradas escrituras que Él es la verdad. No hay discusión. Vamos a leer la palabra en Efesios 2:21. Efesios 2:21. Por Él todo el edificio bien trabajado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por Él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, el edificio bien trabajado va creciendo para ser consagrado al Señor.
todos vamos entrando en la morada de Dios. Bien, vamos a leer en 1 Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidas por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, que hay mucha gente mentirosa e hipócrita que alteran el Evangelio, que dicen que conocen de las Escrituras, pero no entiendo, leyendo ellos las Escrituras, ignoren la verdad. Satanás es padre de toda mentira. Juan 8:44. Vivamos en la verdad, hermanos, no en la mentira. Sigamos. Vamos a leer Lucas 22:31. Lucas 22:31. Bueno, venimos hablando de Pedro, que Pedro fue el que Jesucristo escogió como apóstol. Ahora vamos a ver en Lucas 22:31, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te faltes la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. No hay que ponerle más ni nada, está muy clarito. Yo he rogado por ti, la primacía de Pedro. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6:66. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, otra cita que podemos leer es Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es lo que quiere. Lo que quiere Jesús es que haya un solo rebaño con un solo pastor. No que estemos unos por un lado, otros por otro lado. Que estemos unidos, que haya unión, que hoy en día es lo que Satanás ha venido a robar, matar y a destruir. Bien, vamos a leer en Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y hay un solo Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, muchas gracias y esperamos que este mensajito les haya ayudado a muchos católicos y no católicos para que se acerquen más a la verdad. Siempre vivamos en la verdad, no en la mentira, porque Satanás es padre de toda mentira. Que Dios los acompañe, que la Virgen María siempre esté a sus lados.
Amén. Buenas, quiero que se suscriban a este canal, le den like, comenten y aprieten la campanita. Gracias.